Audio exclusivo de Actitud 92.5. Y estamos en comunicación telefónica con Cindy Fernández, que ella es del Servicio Meteorológico Nacional y muy amablemente nos ha atendido. Cindy, buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bien, muy bien, y con algunas dudas, porque la verdad que no sabemos qué hacer con la ropa, si la guardamos, si no la guardamos. Ahora hay que tener una muda de invierno y una muda de verano. Ha cambiado el clima en nuestro país, ¿no? Sí, no solamente en Argentina, el clima viene cambiando hace unos 30 o 40 años de manera bastante acelerada, con respecto a algo que ya se viene hablando también desde hace varias décadas, ¿sí? El cambio climático, sobre todo lo que es el calentamiento global, está haciendo que todas las condiciones meteorológicas que existían hace varias décadas atrás, hoy ya no sean las mismas. De hecho, en Argentina se está viendo, primero que están cambiando los patrones de lluvias, es decir, llueve en lugares donde antes no llovía, y lugares donde antes llovía ahora quizás no llueve tanto. ¿Sí? Eso es una de las principales cosas que se está viendo, pero también se está viendo un cambio bastante rápido en cuanto a las temperaturas, donde se observa que año a año las temperaturas tienden a ser cada vez más elevadas, ¿sí? Sobre todo en la parte del norte y el oeste de Patagonia, toda la zona de la montaña, de la cordillera. Bueno, allí se observa que hay un calentamiento muy rápido de las condiciones meteorológicas, y igual el calentamiento se está dando en prácticamente toda Argentina, ¿sí? Pero bueno, en esa zona realmente es abrumadora porque se observa que en toda la parte de la cordillera las temperaturas se están aumentando rapidísimo, y esto se ve principalmente en la falta de nieve que hay en gran parte de la cordillera. Y con respecto a las máximas temperaturas o mínimas temperaturas, ¿hay horarios definidos donde más o menos se dan? No lo diría horarios, pero sí momentos del día, ¿sí? Ante toda intuición, esto es algo que muchos quizás no lo saben, pero el horario, por ejemplo, cuando hablamos de en qué momento se da la temperatura mínima del día, ¿sí? Uno pensaría que es durante la noche, pero no, de hecho las temperaturas más bajas del día se dan después del amanecer, ¿sí? Después del amanecer. Claro, no amanece, a lo largo del año no amanece siempre a la misma hora, a veces amanece, no sé, en verano amanece más cerca de las 6 de la mañana, en invierno amanece más cerca de las 8 de la mañana, entonces, digamos, la hora en la cual se da la temperatura mínima va variando, ¿sí? Pero siempre es después del amanecer, ¿sí? La temperatura más mínima. Y hay una cuestión física, que voy a intentar explicarlo de manera muy resumida, ¿sí? Para que entiendan por qué se da en ese momento. Y es porque durante la noche, cuando no tenemos el sol, ¿sí? Está calentando. Voy a arrancar al principio. Primer dato que seguramente muchos no saben, que es que el aire se calienta desde abajo, ¿sí? Se calienta por estar en contacto con un suelo caliente. No es que el sol calienta el aire, sino que el sol calienta el suelo, y el suelo calienta por estar en contacto el aire, ¿sí? Entonces, durante la noche, cuando no hay sol, el suelo está continuamente perdiendo calor, está enfriando el suelo. Ese calor se escapa al espacio y entonces el aire se enfría y se enfría constantemente durante toda la noche. Cuanto más horas de oscuridad haya, más tiempo hay para que el suelo se enfríe y entonces el aire se enfría cada vez más. Una vez que sale el sol, ¿sí? Los rayos del sol empiezan a incidir sobre la superficie terrestre y empieza a calentarla lentamente, pero hay un cierto delay, un cierto retardo. El suelo es como que tiene que acumular una cierta cantidad de calor para después pasársela al aire, ¿sí? Entonces, en los primeros momentos después del amanecer, ¿sí? Cuando ya hace el sol y el sol está calentando, la realidad es que el aire todavía se sigue enfriando, ¿sí? Aproximadamente unas 45 minutos, una hora más después del amanecer, el aire todavía se está enfriando, todavía el suelo prevalece cada vez más frío, ¿sí? Hasta que llega un momento donde el calentamiento que acumuló, el calor que acumuló el suelo es lo suficiente como para que el suelo comience a calentarse y le pase el calor al aire. Y recién ahí es cuando las temperaturas comienzan a subir. Pero esto es aproximadamente una hora después de que la salida del sol. ¿Sí? Por eso la mínima temperatura se da después de la salida del sol, porque todavía una vez que salió el sol queda como una hora más de enfriamiento del aire. Claro, es el máximo tiempo que el suelo no recibe calor. Entonces, bien, está buenísima la explicación y para poder entender uno por qué se da a esa hora.
Claro. y el otro extremo? Bueno, después con respecto al otro extremo, la situación es media similar, pero depende de otro factor también. Y es que cuando el sol está más arriba y está más perpendicular a la superficie, Sí, el suelo, las rayos del sol le llegan de manera más directa al suelo, ¿sí? Entonces ahí se da como el máximo calentamiento, ¿sí? O cuando el suelo acumula la mayor cantidad de calor, ¿sí? sí. Este horario también va variando. En invierno es un poco más cerca del mediodía, ¿sí? Mientras que en verano esta situación se da más cerca de las 4 de la tarde, ¿sí? Ahí está. Ocurre un poco más cerca de las 2, 3 de la tarde, Sí. en realidad, pero el suelo, hasta que devuelve ese calor al aire, se produce alrededor de las 4 de la tarde, ¿sí? Bien. 4 o 5 de la tarde. ¿Sí? Bien. Es el delay que tiene el suelo entre que absorbe el calor y lo vuelve y lo transmite, ¿sí? Lo pasa a la atmósfera. ¿Esto se entiende esa diferencia? Sí, Entonces, sí, totalmente, claro. en invierno la máxima temperatura también se alcanza en momentos diferentes. En invierno entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, en verano más cerca de las 4 o 5 de la tarde. Por supuesto que esto es en una manera muy generalizada sin tener en cuenta otros factores, porque a veces, dependiendo de la dirección del viento, también puede hacer que el horario de mayor calentamiento o de mayor enfriamiento ocurra en momentos distintos. En cuanto a la temperatura mínima también influye, por ejemplo, si tenemos nubes o no tenemos nubes, o si tenemos niebla o no las tenemos, y que puede hacer que varíe un poquito cuál es el horario, cuál es Claro. el momento de las mínimas o las máximas temperaturas. Pero supongamos que no tenemos, el viento siempre prevalece en la misma dirección, no cambia la nubosidad, bueno, es esperable que las máximas y las mínimas se den en estos horarios que les comenté. El tema de las lluvias que vos nos decías y bueno, nos está afectando muchísimo la sequía este año con respecto a cosechas, con respecto a sembrados y demás. A ver, en cuanto a lo que es la sequía que vivimos en estos últimos 3 años, Sí, gran parte de esa sequía fue causada por el fenómeno de la Niña. ¿Sí? La Ajá. Niña es un fenómeno que ocurre que comienza su formación, comienza en el Océano Pacífico, Sí. más cerca de Malasia que de Argentina, pero es un fenómeno de escala global. Es decir, que cuando este fenómeno, que consiste en la Niña consiste en un enfriamiento del agua del Océano Pacífico, lo que está ocurriendo con este enfriamiento es que al enfriarse el agua cambia la cantidad de calor y la cantidad de humedad que el océano intercambia con la atmósfera, ¿sí? Sí. Al cambiar ese intercambio de calor y humedad, que es el motor que genera el movimiento de la atmósfera, se producen cambios en la atmósfera global, ¿sí? Mientras que la línea es efectivo, la atmósfera comienza a comportarse de una manera que no es la normal. En Argentina, ese cambio en ese comportamiento implica que haya menor cantidad de precipitaciones en gran parte de nuestro territorio, ¿sí? sí, De esa manera nos afecta a nosotros. La Niña estuvo activa 3 años y esto hizo que durante 3 años no se favorezcan las condiciones que generan lluvias en nuestra región y por esto vivimos una sequía bastante extensa. Y acá voy a hacer una aclaración. El fenómeno de la Niña o el Niño son fenómenos completamente naturales, ¿sí? Sí. No quiere decir que estos aparecieron con el cambio climático, no, los hubo siempre. Lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió en este caso en particular de este verano, es que tuvimos una combinación de fenómenos. El fenómeno de la Niña, que produce menor cantidad de precipitaciones, pero que estuvo combinado con el cambio climático, ¿sí? O el calentamiento global, que el calentamiento global lo que sí se sabe que produce en nuestro territorio es que las olas de calor se vuelvan mucho más frecuentes y Sí. mucho más intensas las olas de calor, ¿sí? Sí. Entonces, si sumamos déficit de lluvias con temperaturas, con un verano, primavera, verano, otoño, que se presentaron realmente muy, muy cálidos, entonces la pérdida de agua del suelo se incrementa, ¿sí? Es decir, Sí. que las sequías se agravan. El cambio climático sí produjo que este verano sea mucho más intenso en las temperaturas y es esperable que los veranos como este que tuvimos también se vuelvan mucho más frecuentes en el futuro debido al cambio climático, ¿sí? Y Vamos a tener más calor, pero el fenómeno de la Niña ya finalizó. eso te iba a preguntar, ¿ya dejó de estar activo? Dejó de estar activo, de hecho ya pasamos a una etapa neutral, así que en cuanto a lo que es las precipitaciones,
es esperable que la recurrencia de lluvias empiece a tornarse un poco más normal para esta época del año y no sean tan escasas como lo que tuvimos los últimos 3 años. Ok, bueno, buenísimo. Buenísima noticia, además, ¿no? Porque más que nada, a ver quién se dedica a esto seguramente debe tener esa información, pero nosotros, la gente común o por ahí que no estamos tan empapados en el tema, nos preguntábamos si esto iba a seguir pasando porque nos afecta obviamente a todos. Claro. Todo muy claro, Cindy. Te agradecemos mucho y tal vez te volvamos a molestar en cualquier momento cuando surja alguna otra duda o para saber cómo estamos climáticamente. Bueno, un placer hablar con ustedes y por supuesto estamos siempre disponibles desde el Servicio Meteorológico para charlar y llevarles toda la información a toda la población. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando en la mañana La Diferencia con Cindy Fernández del Servicio Meteorológico Nacional. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.